Bienvenido a una introducción al método de prueba matemática de la prueba por contradicción. Puede haber afirmaciones que realmente no se pueden reformular como implicaciones. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es irracional. En este caso es difícil saber por dónde empezar. ¿Qué podemos suponer? Bien, decir que queremos probar la afirmación P. ¿Qué pasaría si pudiéramos demostrar que si no P, entonces Q, donde Q era falsa? Si esta implicación es verdadera y Q es falsa, ¿qué podemos decir acerca de no P? Debe ser falsa también. Lo que hace P true. Recuerda la implicación si P, entonces Q es falsa solo cuando P es verdadera y Q es falsa, lo que indica si la implicación si no P, entonces Q es verdadera cuando Q es falsa, entonces no P debe ser falsa, lo que hace que P sea verdadera. Por eso la prueba por contradicción funciona. Si podemos demostrar que no P conduce a una contradicción, entonces la única conclusión es que no P es falsa, por lo que P es verdadera. Eso es lo que queríamos probar. En otras palabras, es imposible que P sea falsa. P debe ser verdadera. Veamos la prueba de que la raíz cuadrada de 2 es irracional usando la prueba por contradicción. Porque estamos usando la prueba por contradicción, suponemos que la raíz cuadrada de 2 no es irracional, lo que significa que la raíz cuadrada 2 es racional. Luego la raíz cuadrada 2 es igual a una fracción en la forma de a sobre b sin pérdida de generalidad. Asumiremos que la fracción a sobre b está en términos más bajos o simplificada. De lo contrario, simplificaremos la fracción, por lo que podemos decir que la raíz cuadrada de 2 es igual a sobre b. Desde aquí podemos elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación, lo que nos da el cuadrado de la raíz cuadrada de 2 es igual al cuadrado de la fracción a sobre b. Simplificando tenemos la ecuación 2 es igual a al cuadrado sobre b al cuadrado. Multiplicando ambos lados de la ecuación por b al cuadrado tenemos 2b al cuadrado igual a al cuadrado, por lo que al cuadrado es par, ya que a cuadrado es un múltiplo de 2. Y, como tal, a es igual a 2k para algún entero k, elevando al cuadrado ambos lados de esta ecuación nos da un cuadrado igual a 4k al cuadrado. Y ahora usando la ecuación 2b al cuadrado es igual a al cuadrado y al cuadrado es igual a 4k al cuadrado. Al realizar la sustitución podemos formar la ecuación 2b al cuadrado igual 4k al cuadrado. De nuevo, para formar esta ecuación sustituimos 4k al cuadrado por a al cuadrado en la ecuación 2b al cuadrado igual a al cuadrado siguiente. Dividiendo ambos los lados por 2 tenemos b al cuadrado igual a 2k al cuadrado. Por lo tanto, b al cuadrado es par y, como tal, b es par, ya que a también es par. Tenemos que la fracción a sobre b no está en los términos más bajos o simplificada, lo que asumimos al principio, lo que nos da una contradicción. Por lo tanto, la afirmación original debe ser cierta de que la raíz cuadrada de 2 es irracional, y que la prueba por contradicción es completa. Espero que esto le haya resultado útil.